injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. De la mañana con 7 minutos, continuamos en Presencia Universitaria. En esta mañana le damos la bienvenida en este viernes a la licenciada Isabel Herrera. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Alfredo. Muy contenta de estar un viernes desde acá, aunque sea a distancia, saludando a todas las personas que nos están mirando y escuchando y que hacen posible que nuestra imagen o nuestra voz lleguen a los hogares queretanos. Alfred, hoy traigo un tema muy presente para todas y para todos, que es la movilidad. Así como los derechos humanos que están relacionados con la movilidad, porque a todas las personas nos afectan, Alfredo, y lo has visto, que si hubo un accidente en la 57, que si en la carretera a la altura de San Juan del Río están detenidos, que si el autobús se descompuso, y entonces hay que hablar de la movilidad justamente porque incide en la calidad y en las opciones de vida de las personas en dos dimensiones. Justamente en una dimensión que viene siendo instrumental, que afecta directamente al bienestar físico y material de las personas. Lo hemos visto. ¿Cuántos accidentes no ha habido al día? Ahorita traigo cifras también, pero justamente esta dimensión instrumental pues se refiere de la accesibilidad física, los costos, la asequibilidad, esta relación entre usuarios, tiempos, traslados, la conectividad territorial del sistema, obviamente, de movilidad, la seguridad, algo bien importante, la sanidad de las infraestructuras para acceder a oportunidades, porque justamente la movilidad es aquello que nos acerca a poder ejercer nuestros derechos humanos, los otros derechos humanos, a ejercer pues otras oportunidades productivas, laborales, de tener acceso a servicios públicos o privados, a la educación. ¿Por qué es importante esta dimensión instrumental? Porque es simplemente el acceso a. Y entonces esta otra dimensión que viene siendo la subjetiva, que obviamente constituye diversos aspectos de la calidad de vida de las personas, como viene siendo la construcción de vínculos, de lazos sociales, de redes de apoyo, es poder estar en contacto con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque la movilidad viene siendo este escenario social de interacción, y entonces aquí podemos interactuar con las autoridades, entre conciudadanos. ¿Por qué? Porque en la movilidad social se experimenta la cohesión social, y entonces referir que justamente la movilidad está relacionada con esta sensación de bienestar, de dignidad humana, que se vincula con la movilidad urbana. ¿Por qué? Porque gracias a la movilidad tenemos acceso a el goce y ejercicio de los otros derechos humanos, pero también habla del trato que recibimos, de la sensación de seguridad en los trayectos que podemos llegar a sentir, de la condición de las instalaciones, pero también hay algo que pasa, porque esta cuestión subjetiva, pues obviamente es en el cómo nos relacionamos. También se experimenta discriminación y violencia. ¿Por qué? Porque juega con la calidad de vida de las personas. Y hay una frase que me encantó de Milán Kundera, que justamente dice: los pueblos también son responsables por aquello que deciden ignorar. Y es que cuando hablamos de movilidad urbana, pues obviamente sí, a todos y a todas nos corresponde hacernos responsables de nuestros traslados, pero hablar de cifras también es mencionar que en Querétaro el 64% de las muertes violentas se deben a accidentes vehiculares. 6 de 10 muertes se dan en accidentes de tráfico. Hasta mayo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad detectó 211 muertes violentas, cuando 136 fueron ocasionadas por accidentes vehiculares. Y es que con esta reingeniería del Paseo 5F, ¿cuántos accidentes, Alfredo, no vemos al día? ¿Cuántos? Infortunadamente, en mi familia los ha habido, y lo que me refería el chico de la aseguradora era que no se dan abasto, que son entre 8 y 17 accidentes diarios por
ajustador. Y hablamos de una aseguradora que no está tan grande, pero justamente hay que hacer conciencia que son 34 muertes mensuales por accidente de tránsito, y referir que en el 2022 se detectó que justamente la 5 de febrero es la 7ª vialidad más peligrosa de nuestro país. Pero bueno, cuando hablamos de derechos humanos, de movilidad, hay algo súper importante que menciona la ONU en Hábitat del 2020, que es abordar qué es el derecho a la ciudad. Bueno, es este derecho de todos los habitantes presentes y futuros, permanentes, temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos, para que sean justos, inclusivos, seguros, sostenibles, democráticos, que están definidos como bienes comunes para una vida digna que deben de compartirse y pertenecer a todos y cada uno de los miembros de una comunidad, porque sí hay que decirlo. La movilidad urbana no solo corresponde a las personas que se trasladan en auto, o aquellas que se trasladan en bicicleta, o aquellas que utilizan el deficiente sistema de transporte público con el que cuenta esta bellísima ciudad. Y entonces, pues, justamente hay que referir que es necesario que se cuente con un sistema de conectividad que permita que todas las personas puedan circular libremente por el territorio y acceder a otros derechos, obviamente desde la igualdad y desde la no discriminación. ¿Por qué? Porque ¿qué derechos humanos están relacionados con los sistemas de movilidad urbana? Para empezar, la libertad de circulación, el derecho a la integridad física y a la dignidad humana, a tener el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la educación, a la cultura, al medio ambiente y al agua, el derecho a la participación y a la asociación, así como el acceso a la información y a la transparencia, el derecho a un trabajo digno, obviamente con derechos laborales y sindicales en empresas de transporte. Y aquí está súper interesante esto, porque si hablamos de la libertad de circulación, pues lo vamos a encontrar consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en estos instrumentos internacionales, en su artículo 13. Por ejemplo, la libertad de circulación también está dispuesta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 22, y en la Convención de Derechos Humanos, en la Observación General número 27. Pero también estos instrumentos internacionales resguardan el derecho a la seguridad y a la vida libre de violencia en espacios y en sistemas de movilidad públicos. También se encuentra en el artículo 3 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7. También, obviamente, se tiene que contar con una perspectiva de género a la hora de hablar de movilidad urbana, y con esta idea de erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer, pues obviamente vamos a encontrar también otros instrumentos internacionales como la Plataforma de Beijing, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de junio del 93, la recomendación 19 y 35 del Comité de la CIDO, que data desde 1979, creo que tú todavía ni habías nacido, la Conferencia del Cairo del 94, la Declaración de Lima, justamente referir que la movilidad no es algo nuevo que existe, sino que ya está contemplado en diversos marcos jurídicos internacionales, porque hay que recordar la obligación del Estado para promover la preservación y protección del medio ambiente, que esto también es importante a la hora de construir carreteras, de diseñar trayectos, pues sobre todo se trata de proteger la naturaleza y su conexidad con la utilidad y con el ser humano, pero también la importancia para con los demás seres vivos. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay diversos instrumentos internacionales que reconocen el derecho al medio ambiente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25.1, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, a propósito, que está relacionado con el derecho a la salud, en su artículo 12, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su interpretación del artículo 26, la Declaración de Estocolmo, el Acuerdo de Escazú, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Protocolo de San Salvador y el Acuerdo de París. Hay que hablar justamente que el Estado, desde sus múltiples funciones y niveles, porque tiene diversas, y para eso tiene diversas autoridades a cargo de la regulación y la administración, así como en la gestión de dichos sistemas, son autoridades obviamente locales y nacionales, pero también empresas públicas y privadas que no están exentas de responsabilidades para responder por las diversas violaciones de derechos según sus particularidades, así como su nivel de involucramiento y de funciones en cada caso. ¿Por qué? Porque la seguridad vial es un tema de derechos humanos y el derecho internacional justamente impone obligaciones afirmativas a cada Estado parte para que justamente, Alfredo, tome medidas razonables a fin de proteger el derecho a la vida, a la seguridad personal, el derecho a la salud y el derecho al desarrollo de todas las personas. Y pues recordar que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 115 coincide con el comentario general 27.135 porque refiere a algo bien importante. El derecho de circulación se trata del derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar de su elección. Y este disfrute de este derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona más que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el desarrollo de la persona. Y bueno, aquí pueden consultar el caso Ricardo Canese contra Paraguay, que es la sentencia del 31 de agosto del 2004, que justamente toca el tema de reparaciones y costas. Y yo me quiero despedir, Alfredo, con una frase del doctor Rob Long que dice: el verdadero enemigo de la seguridad no es el incumplimiento, sino el no pensar. Así que a todas las personas que hoy se trasladan a algún sitio, que manejan, que van de copilotos, que están tomando el deficiente sistema de transporte público de nuestra bellísima ciudad, que van en su bici, en su patín eléctrico, toda la atención al camino, nada de ir viendo el celular y bueno, manejar a una velocidad moderada con los 5 sentidos presentes. Con eso me despido hoy, Alfredo. Muchas gracias, Isabel. Te escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Bendecido fin de semana. Hasta entonces. Gracias, igualmente.